Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un privilegio una vez más poder estar para aprender más de su palabra. La verdad que siempre es una bendición porque aprendemos todos. Y eso que no lo perdamos de vista, que cada vez que nosotros tengamos una oportunidad para congregarnos, para estudiar de la palabra, es una experiencia para aprender más de su palabra. Entonces, espero que usted ya tenga listo su Biblia, sus anotaciones, su libro de anotaciones, para poder continuar con nuestro discipulado de doctrina básica. Una vez más, reitero que el discipulado de doctrina básica sirve para que como cristianos tengamos fundamentos, amén, para que no seamos arrastrados por cualquier ola de pensamiento, por cualquier cosa que venga, sino que al contrario, usted pueda tener una base sólida para que no cualquiera lo haga dudar, amén. Entonces Santiago dice, ¿verdad?, que aquel que es inconstante es como la ola del mar. Ahora, ¿qué hace la doctrina? Yo sé que usted ya se lo ha explicado, pero déjemelo decírselo otra vez. ¿Qué hace la doctrina? Darle base a usted. Y eso le ayuda a que usted pueda escuchar algo y descubrir que es una herejía, ¿verdad? Una herejía es una casi verdad. ¿Por qué estoy introduciendo con esto? Bueno, el tema que hoy vamos a estudiar es la fidelidad, pero no estamos hablando de la fidelidad de Dios a nuestras vidas, porque eso ya está claro, eso está marcado. Dios es fiel, ha sido fiel con nosotros y seguirá siendo fiel, amén. No, estamos hablando de la fidelidad que nosotros le damos al Señor. A eso quiero, ese es el tema que vamos a ver hoy en la tarde, esta noche, perdón. Entonces, oramos para comenzar. Padre, te damos gracias esta hora porque nos permite, Señor, una vez más, un miércoles más, poder tomar el tiempo para desarrollar un tema, poder tomar el tiempo para aprender de tu palabra. Señor, que en nuestros corazones siempre haya el deseo, Padre, de aprender, de conocerte más a ti. Amén y amén. Mire, para comenzar, yo quiero empezar diciendo según los diccionarios humanos, ¿verdad? Los seculares, ¿qué es la definición de fidelidad? Es, firmeza y constancia de los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. La fidelidad del Señor no cambia. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Él entregó su vida y prometió estar con nosotros. Entonces, la fidelidad de Él es constante. Entonces, ¿de qué tiene que ver esto? De nuestra fidelidad, que es firmeza y constancia. Ser firmes y ser constantes. ¿En qué? En los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y también hay otro que quiero leérselo. Amén. Aquí dice que es alguien constante, comprometido, etcétera, con lo que acabo de decir. Pero también habla que deriva de la palabra latín fidelitas, que significa servir. Fíjese que aquí lo ponen ellos, entiéndalo, ¿verdad? No, esto no es bíblico lo que yo le estoy leyendo. Ya vamos a entrar a la parte bíblica, a la parte espiritual de la enseñanza, pero le estoy hablando de algo secular. Entonces dice, deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. Entonces, ser fiel es alguien que es constante, ¿sí? Es alguien que es constante, y la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a lo que nosotros hemos prometido. ¿Qué es fidelidad? También el hecho de la capacidad de no engañar, la capacidad de no traicionar a los demás.
Y cuando esto se rompe, se llama infidelidad. Amén. Entonces, la infidelidad se puede ver en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en lo espiritual. No solo somos infieles con Dios, podemos ser infieles con nuestra familia, con nuestros amigos. Normalmente cuando se oye el tema o se conoce el tema de infidelidad, se está hablando del matrimonio, ¿verdad? Cuando uno de los cónyuges rompe el pacto que se había dado. Amén. Entonces, eso es lo secular. No vamos a entrar en más. Solo era una pequeña parte. Entonces, ¿qué es la fidelidad? Es algo que nosotros necesitamos tener para darle a Dios. Y esto tiene que ver en nuestra vida y en el servicio. Así que por eso yo quiero que me acompañe a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4 del 1 al 8. Amén. Porque vamos a ver, lo que yo toqué antes es que secularmente qué es fidelidad. Ya dentro de la palabra del Señor hay algo más, hay variaciones. No variaciones en el caso del sentido. Déjeme entrar. Me estoy haciendo yo bola aquí cuando no. Déjeme entrar. Como le dije, 1 Corintios 4, del 1 al 8. Dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Nosotros, ¿verdad? Tengamos los hombres, ahí está incluida la mujer. Amén. En la palabra del Señor no hay machismo. Y en la palabra del Señor no se está excluyendo a la mujer. Amén. Así que machismo y feminismo no entran dentro de la palabra de Dios. Amén. Que dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Porque ¿quién distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Amén. Entonces, la médula de la fidelidad cristiana no es aquello de fijar la mirada en una figura histórica, ¿verdad? Amén. Que extraemos de un pasado remoto como para introducirla en los complejos en el mundo actual, los problemas complejos que vive el mundo actual, sino la lealtad y la fidelidad a uno que está delante y a la vez detrás de nosotros, y que todavía nos dice que le sigamos. Aquel que ha estado antes que nosotros viniéramos a este mundo, aquel que murió por nosotros. Amén. A nuestro Cristo inmutable y glorioso es a quien nosotros debemos o dirigimos nuestra lealtad, pese a las vicisitudes de la vida. Fíjese, hay ejemplos como Josué le fue fiel a Dios en las circunstancias más adversas como en las más favorables. Amén. Estuvo en unas situaciones difíciles, ¿verdad? Y entonces estuvo allá con la mujer de Potifar y le fue fiel a Dios.
Y después, mire, estaba ahí como un esclavo, ¿verdad? Y fue fiel. Después estuvo en la cárcel y fue fiel. Y después llegó a estar en el palacio de Faraón y fue fiel. Él tenía una familia convulsionada, desunida. Sus hermanos estaban llenos de envidia. Lo aborrecieron, lo vendieron como esclavo. Las tentaciones físicas que pasó, morales, lo ubicaron en esta situación bien precaria, ¿verdad? Y crítica. Sin embargo, él permaneció fiel a Dios. Entonces, como dije hace un momento, también es de admirar su fidelidad en medio de la prosperidad. Ve, él no cambió. Ve lo que leíamos al principio con los conceptos. Él no cambió. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos que no soportan la escasez. La escasez lo hace ser infieles. Y hay otros que la opulencia o la riqueza los lleva también a ser infieles. Entonces, este hombre tuvo un equilibrio. Amén. Tuvo un equilibrio en su vida. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque él conservó la fidelidad, la sencillez y la espiritualidad en su vida. Y por esa razón, Dios estuvo con él y Dios lo prosperó en todo. Leamos rápidamente Génesis 39. Génesis 39. Versículo del 2 al 5 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Amén. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová, oiga, qué importante lo que miraba el egipcio. Amén. Lo que miraba el hombre, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Entonces, Dios siempre va a honrar a los que le honran. El domingo en la predicación, en la meditación, yo decía de que Jacob, que es el padre de José, fue justo a pesar de la injusticia que tenía sobre su vida Labán, que era su suegro. Y al final, a quien Dios bendijo fue a Jacob. Y mire lo que sucede con el hijo de Jacob, con José. Increíble, ¿verdad? A él lo bendijo por ser fiel. Amén. Entonces, Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. No lo vamos a leer, solo seguimos. Entonces, que nuestra confianza, obediencia y fidelidad sea motivo para honrar al Señor. Y el resultado, oiga, y del resultado es que Él nos bendice y nos prospera abundantemente. Hermano, usted puede decir usted, entonces, ¿la prosperidad es buena? Claro, si viene del Señor, sí. Pero hay un requisito básico. Amén. ¿Ve? Por favor, no solo se quede pensando en el dinero. No solo se quede pensando, entonces Dios puede darme para comprar un carro, una casa, viajar. Sí, no, claro, no, eso sin duda Dios puede bendecir. Pero Él honra a los que le honran. No esperemos una abundancia, una bendición, cuando yo no soy fiel al Señor, cuando yo no soy justo. Es que esa es la diferencia. Entonces, ve el caso de José. Para que José llegara a ser próspero. Pero ya, imagínense, porque mientras estuvo en la casa de Potifar, lo que ahí se hacía, ¿de quién era? De Potifar, no era de él. Amén. Hasta que llega al trono, amén,
hasta que llega al trono, es donde él ve su bendición. Ahora, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a pasar por lo que pasó José para recibir bendición? Y usted diría, no, yo quiero la bendición de José ya en el palacio del faraón. Bueno, pero mire todo lo que pasó José, aborrecido por sus hermanos. Le quitaron la túnica que su padre le había dado. Lo echaron en un pozo. Lo vendieron como esclavo. Y estos mismos madianitas lo venden a los egipcios, y él llega a ser un esclavo dentro de la casa de Potifar y lo hacen mayordomo. Cuando José tenía un padre que era rico, ¿entiende? Entonces José tenía un padre que era rico, y probablemente José tenía sus propios criados dentro en su casa, y llegó a ser un criado. Y después la mujer lo acusa de que la quiso violar, quiso abusar de ella. Y qué misericordia que como Potifar conocía, fíjese que Potifar no era ningún tonto. Yo creo que él había llegado a conocer quién era José, y también conocía quién era su esposa. Porque lo que le hubiera tocado a José pasar en ese momento es muerte. Y lo manda a la cárcel, preservando la vida de él. Y estando en la cárcel, José siguió siendo fiel a Dios. Ahora, ve. Y después se olvidan de él, y a los años se acuerdan, o al tiempo se acuerdan, que ahí está José. ¿Quién de nosotros quiere pasar todo eso? ¿O quién de nosotros podría pasar todo eso y todavía ser fieles? Job llegó un momento en que todo lo que pasó, y yo siempre he dicho, por favor, no juzgue a la esposa de Job. Mientras uno no esté en la condición que estuvo esa mujer que perdió a sus hijos, no puede juzgarla. Pero vino ella y le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Aborrece a Dios, blasfema y muérete. No puedo. Entonces ve, y después como vemos qué pasó con Job. Dios lo bendijo más. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a ser fieles en el Señor en todo eso, y queremos la bendición de una sola vez. Amén. Ve, solo estoy poniendo ejemplos para que usted entienda que al que Él es fiel, no importa la situación que estemos pasando, si Dios es fiel y Él recompensa. Eso téngalo por seguro. Amén. Vamos a ver esto, literal a administradores de Dios. Volvamos otra vez a 1 de Corintios 4:1. 1 de Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Dentro de este literal 1, que es administradores de Dios, como subpunto A, el servir a Cristo. Entonces implica un trabajo incomparable y de suma transparencia en este mundo. Servirle al Señor, oiga esto, servirle al Señor es un trabajo incomparable. Pero algo muy importante es la transparencia en este mundo. Porque si somos transparentes, somos fieles. Amén. Entonces, servirle al Señor es la tarea más sublime que algún hombre puede realizar aquí en la tierra. En cierta ocasión, un pastor de una iglesia descuidó su devoción e intimidad con el Señor. Consecuentemente se fue secando, porque eso pasa cuando uno deja de buscar al Señor. Uno ya no tiene que dar y empieza, tal vez muchas veces, a entretener, a decir cosas. Es algo de lo que los ministros debemos de cuidarnos, ¿verdad? Y entonces se secó la vida espiritual, porque lo primero que se seca es nuestra vida espiritual y después el ministerio. Entonces, al no tener palabra y aliento que dar al pueblo por su misma condición personal, este pueblo se fue desintegrando,
paulatinamente hasta que él llegó a quedarse sin nada. Entonces, afligido y angustiado por el fracaso de su ministerio personal, recurrió a pedir audiencia al presidente de la República en aquella época, quien era un gran cristiano, para solicitar empleo en el gobierno. Cuando ya no vio que no tenía nada, dijo, bueno, voy a pedir un trabajo otra vez, ¿verdad? Al serle concedida la audiencia, el presidente lo abordó con respeto a su posición. Amén. Fíjese que el presidente del país le tenía respeto a él por lo que él hacía, ¿verdad? Y aquel hombre relató con mucha tristeza y nostalgia lo que le había acontecido, a lo que replicó el interrogatorio, el presidente, que el trabajo que él tenía era más elevado, que el trabajo que el pastor tenía era más importante y grande, y que ese tipo de trabajo no lo tenía en su gobierno, en comparación con lo que este hombre, este pastor, servía como ministro y siervo de Dios. Entonces, que la función, ¿verdad? Que la función que él tenía como pastor era más importante que cualquier puesto que le pudiera dar en el gobierno. Entonces, muchas veces son muy grandes los ataques, las palabras despectivas hacia el ministerio, ¿verdad? De la palabra del Señor, que muchas veces lo hace gente ajena e ignorante a la verdadera y gloriosa realidad que significa ser obrero de la viña del Señor. Y también quiero decir algo, hay muchos que se han valido de esa posición, y por eso creo que el Señor, siempre le pedimos al Señor que nos guarde de no equivocarnos, porque mire, todos tenemos pies de barros, todos tenemos errores, ninguno es perfecto, y le decimos al Señor que nos guarde de caer en algo así, porque es muy difícil, muy difícil. Entonces, Pablo dijo que tengamos a los hombres por servidores de Cristo como algo digno de ser, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos sirviéndole al Dios que nos compró, que nos redimió, que nos hizo, que nos formó. Eso no debemos de olvidarnos. Entonces, segundo punto, Jesús no prescribió la ambición. ¿Qué quiere decir esto? El primer punto que veíamos era el servir a Cristo. El segundo punto, o como se le quiera poner, literal A o B, Jesús no prescribió la ambición de grandeza del corazón humano, pero nos señaló el camino para ser verdaderamente grande. Entonces, mientras los hombres procuran engrandecerse por medio de la fuerza y de conquistar en todos los órdenes, Él nos indicó que podíamos serlo por humildad y servicio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Acompáñeme a Marcos 10, 44 y ahorita le explico. Marcos 10, 44. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces, Jesús no estaba diciendo, no estaba prescribiendo, no estaba anulando, no estaba cancelando esa ambición de grandeza del corazón humano, ¿sí? Pero el Señor lo encaminó de esta manera. Y no es como que nos preguntara, ¿y usted quiere ser importante? ¿Y usted quiere ser una persona grande? Sí, sirva. Sirva a todos, sirva a los demás. Sea el último. Sea el último en comer, sea el último en ir a acostarse, sea el último. Y usted sea el primero en llegar, sea el primero en servir, sea el primero que esté dispuesto para hacer las cosas. Amén. Entonces, los que presumen de grandes, o los que se presumen de grandes, caminan por el mundo con la cabeza bien erguida, ¿verdad? Y con una corpulenta humanidad bien inflada, pero vacíos. ¿Usted quiere ser grande? Sí, hermano, yo quiero ser grande. Entonces, sirva a todos. Ayude a todos.
No espere que los demás vengan a usted. No, usted muévase a servirles. Eso es ser grande. Para el Señor eso es ser grande. El que quiera ser grande, que sea el siervo de todos. Amén. Entonces, para características de los verdaderamente grandes. Primero, no lo pregonan, no andan diciendo yo hago esto, miren aquí lo que yo estoy haciendo, yo desde la mañana. ¿Sí? Hoy es bien común verlo en redes sociales, ¿verdad? No solo políticos, los políticos lo han hecho toda la vida. Van a regalar una cosa, van a regalar comida, van a hacer algo y lo tratan de evidenciar por todos lados, ¿verdad? Yo lo estoy dando. No. El que es verdaderamente grande no lo pregona, no lo anda diciendo, no lo anda publicando. Porque ellos mismos saben lo que ellos mismos no saben lo que son. Segundo, han enriquecido sus vidas con un inmenso caudal de servicio humilde a sus semejantes en este mundo. Amén. Yo quiero ser grande, entonces yo he enriquecido mi vida sirviendo a los demás. Dice la palabra que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Entonces, usted quiere ser grande, primero, no tiene que decirlo. Y segundo, usted no tiene que cansarse de servir. Ese es el requisito que el Señor le pone. ¿Quiere ser grande? No lo diga, que es. ¿Quiere ser grande? No se canse de servir a los demás. Entonces, es un privilegio muy grande. El que Dios en su soberanía y misericordia nos llamará a servir en su santa obra. Y óigame, y aquí no estamos hablando solo en el hecho de un pastor o de un ministro. Amén. No. Aquí estamos hablando, aquí entran los sugieres. Y muchas veces, ¿cuáles pueden ser los problemas? No, es que solo a mí me toca limpiar la iglesia. O somos muy pocos, o los demás hermanos no vienen tarde, porque esto se da en todos lugares, ¿verdad? O la gente a la hora de arreglar las sillas. ¿Usted quiere ser grande? Entonces, que eso no lo desmotive y no lo canse, sino que al contrario, sin decirle a nadie, porque el que es grande no tiene que andar diciendo, los hermanos no vinieron y a mí me tocó solito limpiar las ventanas, limpiar esto, no. O tal vez un hermano en la escuela bíblica, ¿verdad? No, es que a mí me tocan los niños más grandes, a mí me dejan solo. No lo pregonan, no andan hablando de eso, sino que aquel que es grande va y dice, ok, lo voy a hacer yo. Nadie más quiere venir a hacerlo, lo voy a hacer yo. Yo voy a arreglar todas las sillas. Bueno, qué bendición. Contradictorio según lo que el mundo, ¿verdad? Porque el mundo nos diría, no sean tontos, no se dejen. Igualdad. El mundo habla de igualdad. ¿Ve? El Señor dice, ¿tú quieres ser grande? Entonces, trabaja sin cansarte. Trabaja sin renegar. Y qué difícil para nosotros, ¿verdad? Qué difícil. Amén. Solo estoy poniendo ejemplos, hermano. No crean que solo estoy poniendo ejemplos. Amén. Entonces, leamos 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 16 y 18. Oiga lo que decía el apóstol. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y era un hombre muy sabio. Era un hombre muy inteligente. Y ya no era un joven cuando él anduvo predicando el evangelio. Ya no era un joven. ¿Cuántos años habrá tenido? Pues, no sé, más de 60 o por ahí. Y él a predicar el evangelio, ¿verdad? Dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio.
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, oiga, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar mi derecho en el Evangelio. Oiga, pero me llama la atención, ¿verdad? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Y cuál es la buena voluntad? No andar pregonando. Si alguien no quiere hacer algo, yo lo hago. Yo salgo adelante. Amén. También, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, imagínense, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? Que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y tenemos la oportunidad de servir a los demás. Pero tenemos a Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Amén. Entonces, tercer punto. Administradores de los misterios. La palabra administradores se utilizaba para referirse a un esclavo en quien el amo confiaba. Amén. El amo confiaba. Es lo que conocemos por mayordomo. Como dije hace un momento, ¿verdad? José era un esclavo en Egipto, en la casa de Potifar, y lo convirtieron en un mayordomo, quien era el principal encargado de manejar los intereses de la familia y distribuir entre todos los siervos las respectivas tareas y provisiones. Él recibía todo el dinero, gastaba lo necesario para el sostén de la familia y llevaba exactamente las cuentas que estaba obligado a presentar en determinadas ocasiones al amo. Qué importante esto. ¿Por qué? Porque también hay un abuso dentro de las iglesias, ¿verdad? En el cual muchos no han sido buenos administradores. Y debemos de pedirle al Señor que nos guarde a los que somos ministros de cometer ese terrible error, porque al final vamos a dar cuentas con el Señor. Es que, mire, lo increíble de esto es que un día vamos a dar cuentas. Pero bueno, no nos estamos metiendo, ese no es el tema. El tema es que seámosle fieles. Y aquí dice que el mayordomo es el que se encargaba de distribuir entre los siervos las respectivas tareas y provisiones, comprar lo que la familia necesitaba y gastar lo necesario y dar cuentas en determinadas ocasiones al amo. Del mismo modo, los ministros de Cristo son dispensadores y administradores de verdades divinas. Por tanto, deben de rendir cuentas a Dios y no a los hombres. No está diciendo tampoco de que si alguien nos pregunta algo, no. Lo que pasa es, aquí es un poco más profundo esto, porque le podemos dar cuenta al hombre, pero como nosotros querramos, o manipulando una información, pero un día le vamos a dar cuentas al Señor de todo lo que hemos hecho, bueno o malo. Amén. Amén. Dice Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Dice, oiga lo que manda, porque aquí son de dos partes. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Por eso ahí, mire cómo lo dice el escritor de Hebreos. Orando por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia.
deseando conducirnos bien en todos. Amén. Segundo punto del tema: fidelidad. Fidelidad. Primera de Corintios, primera epístola de los Corintios 4, del 2 al 4. Vamos a ver aquí el punto de fidelidad. 4 del 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Él era ejemplo, ¿verdad? O por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Estaba diciendo de que el que lo juzgue es el Señor. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Pablo estaba consciente de que él era una autoridad. Entonces él no tenía una autoridad sobre él. ¿Ve la diferencia? Él no tenía una autoridad sobre él. Y por eso dice que ni él era el juez. Es decir, no se avalaba él si hacía algo bueno o malo. Porque él estaba consciente de que quien lo juzgaba a él era el Señor. Si él hacía algo que no era correcto, el Señor pasaba cuentas con él. Fíjese cómo es. Entonces, nosotros que tenemos autoridad, yo tengo pastor, amén, yo tengo pastor, y entonces pues yo puedo ser juzgado por mi pastor. Me puede decir, no es esto y esto, amén, aunque yo sea un ministro. Entonces, este es un requisito en cualquier servicio, la fidelidad, amén, pero especialmente en aquel que demanda tal responsabilidad de confianza como es la mayordomía, el cuidado de lo que pertenece a otros, amén. Entonces, en todos los servicios se requiere fidelidad, pero cuando usted dentro de su servicio se le pone una responsabilidad, amén. Como no estamos hablando solo en el caso del pastor. Imagínese que viene, usted está en un grupo de servicio y su líder por algún motivo no puede estar una semana o la semana que le tocaba, viene y le dice, mire hermano o mire hermana, usted se va a hacer cargo. Le están dando una mayordomía, le están dando una responsabilidad en ese momento, que es breve, sí es breve, pero usted en ese momento en el cual le están dando una responsabilidad no puede venir y valerse y ponerse sobre los demás, porque para empezar, el líder que deja a alguien es porque conoce que no va a venir a ponerse por encima de los demás, amén. Entonces es una responsabilidad de confianza. ¿Por qué? Porque se pone el cuidado de lo que pertenece a otros, amén. Eso está en Mateo 25 del 14 al 23 para que usted lo lea en su casa, amén. Fidelidad es aquello que debemos de retener a toda costa. La fidelidad es aquello que se debe de retener a toda costa. ¿Cómo lo hizo José? Amén. No se trata de nada fácil, sino que al contrario, de algo muy difícil, porque o el caso de Job, ¿verdad? Pero veamos el caso de José, todo lo que pasó, y él se mantuvo fiel. Ahora, ¿por qué? Porque al final Dios es el que bendice. El creyente fiel es aquel que puede valorar, ver y sentir la fidelidad de Dios sobre su vida. Amén. Entonces, estamos ahorita en un mundo donde hay una contaminación que satura la atmósfera que nos rodea, que penetra también en el ambiente moral y espiritual, ¿verdad? Y son los cristianos llamados a mantener su fidelidad e integridad aún a riesgo de su propia vida. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, que estamos bombardeados por muchos lados en los cuales ahora es bien fácil, ¿sí? Es bien fácil cambiar, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos no han comprendido que el escuchar música mundana no es correcto? ¿Sí?
no es correcto, no es beneficio para su vida espiritual. Y entonces, si nosotros en algo, no insignificante, por favor, no, porque la música secular tiene, usted muchas veces no puede entender lo que puede llegar a ministrar, las cadenas que pueden llegar a tener sobre su vida. Pero si usted se pudiera estar enfrente de Sadrach, Mesach y Abednego, versus la fidelidad que ellos mostraron en ese momento en sus vidas, ¿cómo usted podría refutar el hecho de no quiero o no puedo dejar de escuchar música mundana versus la fidelidad de ellos que dijeron, bueno, si no se arrodillan, oiga, si no se arrodillan ante Nabucodonosor, si no se hacen esto, si no se postran, los vamos a quemar? ¿Y cómo es posible que cristianos lo hacemos? Porque es lo que estamos haciendo cuando escuchamos. Nos volvemos contra Dios y estamos adorando al mundo. Amén. Entonces, 2 Corintios 7:1. Dice, admitidnos, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7:1, estaba leyendo el 2. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Tenemos deseos? Claro. No estoy diciendo que no, pero dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, ¿cuántos jóvenes no pueden dar testimonio a sus amigos porque dicen malas palabras, siendo cristianos? Cantando música mundana, siendo cristianos. Y peor aún, y estoy hablando en general, por favor, nadie vaya a creer que yo estoy hablando solo de Misión Cristiana Judá. No, estoy hablando en general, porque yo lo veo, lo he visto aquí y lo he visto en otros países, lo he visto en muchos lugares. Y muchos siendo servidores en una iglesia, siendo gente que canta, gente que sirve, gente que enseña a los niños, gente que toca, etc. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, que no somos fieles a Dios. Entonces, una vida de continua comunión con Dios y perenne búsqueda espiritual será el único valladar que nos ayudará en esta ardua lucha a detener todo aquello que atente contra nuestra fidelidad al Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Decía el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades. Amén. Acompáñeme a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, 3 y 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Bueno, está hablando de que aunque andemos en la carne, porque tenemos un cuerpo pecado, que va en dirección al pecado. Dice, no militamos según la carne. Nuestro cuerpo todavía tenemos una naturaleza caída. De eso está hablando. No dice que andamos en la carne. No. Tenemos deseos, tenemos pensamientos, tenemos un montón de cosas. Entonces, aunque tenemos este cuerpo de bajeza, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Ven? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, es necesario entender esto. Entonces, viviendo en tal actitud, se obtiene la capacidad de servir a Dios. Viviendo, como acabo de decir, se obtiene la capacidad de servir a Dios. Amén. Entonces, la fidelidad al Señor en nuestras vidas será un mensaje que impactará a los demás. Amén. La fidelidad del Señor en nuestra vida va a ser un mensaje que impactará a los demás. Si yo soy fiel, voy a impactar a los demás. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Cómo vivimos, cómo hablamos y lo que hacemos. Amén. Entonces, no se hace necesario andar diciendo todo el tiempo, todo el mundo, es que yo camino con Dios, es que yo vivo con Dios. No, no es necesario. Con solo ver cómo vivimos es suficiente, sin decir una palabra. Amén. ¿Por qué? Porque no es lo que yo digo, sino lo que los demás ven en mí, que como yo vivo, es como yo voy a pregonar y cómo demuestro mi forma de vida. Entonces, en el pasado, aun cuando la gente sabía que los discípulos eran del vulgo, o era gente del vulgo y sin letra, con solo verlos reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se acuerda cuando Pedro negó al Señor y le dijeron, pero tú hablas como ellos? ¿Qué están diciendo? Tú sos de los que ya no dicen malas palabras. Tú sos de los que no se explotan a ira, ¿verdad? Entonces, si somos la luz del mundo, como Cristo nos ha dicho, no podemos ocultar esa luz, sino que tenemos que ser luz en el sendero, luz en la oscuridad. ¿Para qué? Para que aquellos que nos siguen puedan ver por dónde van a caminar. Amén. Eso está en Mateo 5, 14 y 16. Amén. Para que usted lo vaya anotando. El mejor púlpito para predicar a Cristo es nuestra vida. Esto será una realidad cuando caminemos en fidelidad y santidad. Alguien dijo, las palabras conmueven, pero los ejemplos arrasan. ¿Cuál es el mejor púlpito? Nuestras vidas. Entonces se da cuenta de que esto no solo depende de un ministro, depende de todos. El mejor púlpito para predicar es nuestra vida, lo que nosotros proyectamos a los demás. Y lo que estábamos viendo ahí, que el apóstol Pablo sostenía su posición de fidelidad y de limpieza de conciencia en lo que respecta a su labor como ministro. Amén. Y dispensador de Dios, encargado de dar las asignaciones de tareas a cada uno. Ante aquellos corintios que eran prejuiciosos en la preferencia que estos tenían por Apolo y Pedro, pero quizás habían emitido juicio razonable, según ellos, donde costaba el rechazo razonable a quien, dicho sea de paso, poco les importaba tales juzgamientos hacia una persona por parte de ellos, que les brindaba más crédito y relevancia a su fiel desarrollo en la obra y en el juicio recompensador que el Señor le otorgará en su venida por su trabajo. Si lo volvemos a leer otra vez, oiga, 1 Corintios, dice, oiga lo que dice en el 3, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Le estaba diciendo, miren, que ustedes me quieran juzgar a mí, me tienen sin cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes juzgan a los demás. ¿Ve? Y muchas veces juzgaban por lo que miraban. Pero estamos hablando de que, juzgaban malamente. A eso que me referir. Oiga, por eso lo dice. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Porque el que me juzga es el Señor. Así que dice en el 5. Así que
no juzguéis nada antes de tiempo. Oiga lo que le estaba diciendo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ustedes creen que yo estoy haciendo esto o por aquello. No juzguen antes de tiempo, porque si hay algo oculto en mí, el Señor lo va a manifestar. Oiga al punto en que llegaba Pablo. ¿Ustedes creen que yo estoy haciendo algo malo? No se preocupe, el Señor lo va a manifestar y dará a cada uno lo que le corresponda. Mire qué increíble, pero qué satisfacción del apóstol poder decirle esto a ellos. Y eso mismo debería de ser en nuestras vidas. Un día decirle, ¿saben qué? No se preocupen. Un día el Señor va a aclarar, va a manifestar todo. Y poder decirle al Señor, Señor, tú verás que todo lo que yo hice para tu servicio fue conforme a tu voluntad. Ese debería ser nuestro deseo. Porque aquí lo que él está hablando es una humildad, y con esto cierra, ¿verdad? Con esto quiero también cerrar la humildad ministerial que tenía Pablo del versículo 6 al 8. Dice 6 al 8, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amén. No es porque uno se crea más, después venga otro y quiera parecerse más. No porque uno diga que canta mejor, ¿verdad? Porque muchas veces un ejemplo claro es en los grupos de alabanza, ¿verdad? No había puesto a los de alabanza, por ejemplo, así si alguno me está escuchando. Entonces canta uno bien y después hacemos partido. No, pero es que aquel canta mejor. Y al final no es quien canta mejor, es que la presencia de Dios ministra en nuestros corazones. Pero no significa que yo tengo el poder, como lo leímos hace un momento. El poder de la presencia es Dios en nuestras vidas. Amén. Él es el que ministra, no nosotros. Que nosotros seamos el medio, ¿verdad? Eso es diferente. Para llevar al pueblo a la presencia de Dios. No que nosotros hacemos descender la presencia de Dios. Por favor, aclaro. No. Llevar al pueblo para que Dios pueda ser glorificado. Dice 7, porque ¿quién distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Amén. Entonces, Pablo también le señala a los corintios su orgullo y autocomplacencia insensata, que han sido el motivo de las divisiones. Amén. ¿Qué trae esto? Divisiones. Creían haberlo alcanzado todo conforme a la enseñanza del maestro de su predilección. No, este me gusta más, no, aquel me gusta. Ya que se sentían completos y perfectos. El error en el cual habían caído los corintios. Actitud que contrastaba con la de los apóstoles, quienes se consideraban consiervos unidos en el desarrollo fiel del trabajo que el Señor les asignó a cada uno de ellos. Amén. Recuerde, todos somos consiervos. En el caso de los ministros. Y todos ya como pueblo dentro de una iglesia deberíamos de sentirnos y hacer uno solo, sin que uno sobresalga, porque el único que debe de sobresalir es el Señor. Amén. El único el que murió por nosotros fue el Señor. El que restaura nuestras vidas es el Señor. ¿Quién debe de sobresalir? Él. Y cuando Él sobresale, entonces se muestra nuestra fidelidad hacia el Señor. Amén. Es mi deseo que todos podamos ser fieles a Él. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias esta hora porque nos has permitido una vez más poder
estudiar, meditar, Padre, en tu palabra. Padre, que podamos ser fieles a ti, que podamos entender de que la gloria, la honra es para ti, y que si en nuestro corazón hay un deseo de ser grandes, sea siendo el más pequeño y el que sirve a todos. Gracias, Padre. Que pasen una noche de descanso, mis hermanos. Que puedan traer, Señor, esta noche nuevas fuerzas para aquellos. Padre, que aquellos que están enfermos, que tú pongas tu mano de sanidad, y el que tenga necesidades, tú traigas la provisión correspondiente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el siguiente miércoles.